Muy buenos días, queridos suscriptores, amistades, que hoy en día están regados por el planeta, ¿verdad? Hoy tengo acá lo que es la columna vertebral, porque es una de las dolencias que más frecuencia lleva el trabajo de rehabilitación. ¿En qué sentido? En que todas las salas de terapia, todas a nivel mundial, siempre vamos a tener pacientes de zona cervical, zona lumbar y frecuentemente de la zona dorsal, ¿verdad? En la parte sacrocoxígea son pocas frecuentes las lesiones de la columna vertebral. Voy a hacer mención hoy a lo que es la estenosis vertebral. La estenosis vertebral es cuando el conducto por donde pasa la médula espinal que vemos acá, el conducto que está dentro de la vértebra, que es del grosor como de un anillo, se empieza a obstruir porque fragmentos de los huesos empiezan a consolidarse o a solidificarse dentro del mismo conducto. ¿Por qué se da? Por la avanzada edad, por el trabajo que hacemos o realizamos durante toda la juventud y por lesiones óseas frecuentes sobre el paciente o lesiones recurrentes en los pacientes por microimpactos. En el caso de personas que trabajaron en la albañilería, trabajos pesados como herrería, carpintería, los oficios que son así fuertes, el que trabaja de caletero, cargando un camión, descargando, el que está en un almacén, suele tener a largo plazo ese tipo de lesión. La estenosis vertebral se da porque el conducto de la médula, como ya lo expliqué, se obstruye haciendo presión sobre la médula espinal, y a medida que hace mayor presión, más síntomas pasan o más síntomas tiene el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas? Hormigueo en los brazos, sensación de fatiga, estrés, dolor, contractura muscular. Si es a nivel cervical o a nivel lumbar, tiene síntomas en la cervical, debilidad en los brazos, pérdida de las sensaciones, hormigueo, la persona se despierta y suele decir que el brazo se le va despertando poco a poco, progresivamente. Y uno tiene que saber de que cuando uno se despierta completo, no te puedes ir despertando por pedazos. No, que se me despierta en 5 minutos, usted puede tener una lesión. Cuando es a nivel lumbar, los síntomas, la persona puede tener debilidad en las piernas, debilidad muscular. En algunos casos severos, el paciente tiene que andar con un andador para poder caminar. Se vuelve torpe, va caminando y se tropieza, se cae, se tropieza frecuentemente. Debilidad en glúteo, en todos los músculos de los miembros inferiores. Y va a ser algo progresivo. En algunos pacientes hemos visto que también influye sobre su aparato genital. Si es masculino, empieza una disfunción eréctil que puede ser confundida a lesiones de la edad o circulatorias, pero que realmente vienen de la zona del plexo lumbar o lumbosacro. En la zona cervical, ya como le vengo diciendo, algo cotidiano que suelen referir los pacientes, que se van a servir un vaso de agua y cuando se está llenando el vaso pierden la fuerza y se les cae el vaso, por lo que acuden a medicina para empezar los exámenes que al realizar el médico varios estudios determina que tiene la estenosis vertebral. Quiero hablar sobre eso porque he tenido pacientes particulares que algunos me han tenido como consulta preoperatorio, y la mayoría de que va a terapia a tiempo evita lo que es la cirugía. Los pacientes de cirugía
de estenosis vertebral tiene 50% probabilidad de que salga bien y 50% de que salga mal. Es un riesgo bastante alto, muy elevado. En lo particular, el 80% de los pacientes que son operados de estenosis vertebral quedan padeciendo más síntomas de los que tenía antes de la operación. Por lo que en lo personal yo no recomiendo la cirugía en estenosis vertebral a menos que que esté comprometida la vida del paciente. Pero si no, es mejor trabajar en fisioterapia por 6 meses o por 1 año para mejorar los síntomas. En fisioterapia no, que vamos a quitar la lesión, no. Nosotros vamos a quitar o a disminuir todos los síntomas. Si hay hormigueo, disminuir esa parestesia. Si hay problema de sensibilidad, mejorar la sensibilidad. Si está hipotónico o hay flacidez, tenemos que mejorar ese tono muscular y hacer que la musculatura mejore su tono y su trofismo para que el paciente tenga así una mejor calidad de vida, sabiendo de que si el paciente determina que se va a operar, igualmente al salir del quirófano inmediatamente va a comenzar el proceso de fisioterapia. Preoperatorio o postoperatorio igualmente va a caer en fisioterapia, pero hemos visto cómo la evolución sin operación o sin cirugía mejora mucho más y tenemos mejores resultados que una vez que el paciente es operado. Para los que me conocen pueden recordar el paciente que teníamos en geriátrico en Aragua, el paciente Nuncio, que le decíamos bastante, no te operes, no te operes. El paciente caminaba con andadera, podía tener relación sexual tranquilo con su mujer, y una vez, después que todos los familiares y todas las personas que íbamos para allá le decíamos que no, él insistió y se operó, y saliendo del quirófano ya estaba en silla de ruedas, con sonda, y no tenía sensibilidad, perdió su parte sexual porque no tenía erección y perdió control de esfínter, salió utilizando pañal en silla de ruedas y él de allí nunca salió. No sé si algunos se recordarán de ese caso. Entonces, en lo que a mí me preguntan, no recomiendo la cirugía en caso de estenosis a menos que sea un caso muy severo, un caso donde la obstrucción del conducto medular esté comprometiendo la vida del paciente. De resto es mejor la parte de rehabilitación. Dijimos los síntomas, dijimos lo que es la lesión y debemos recordarle a todas las personas que antes de estar creyendo que tienen algún tipo de diagnóstico, asistan a un médico. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene una hernia discal, una protrusión discal, una escoliosis, sea leve, sea moderada, tenga estrés, el paciente tenga contractura muscular, todas las lesiones o la mayoría de las lesiones, una artrosis, una osteoporosis, desgaste de los discos, deshidratación discal, todas las lesiones en la columna suelen tener unos síntomas o una clínica muy similar. La mayoría de las hernias cervicales son confundidas los síntomas con una estenosis vertebral, por lo que yo insisto en que tenemos que apoyarnos en fisioterapia con un diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque una resonancia magnética que le dice el médico que se la tiene que realizar, nos da un diagnóstico claro, evidente, y vamos a tener un trabajo sobre una base. No vamos a estar adivinando que puede tener esto. También les explico mucho a las personas que frecuentemente me escriben o me llaman por las redes o por el mismo teléfono, por correo. César, yo tengo dolor en el cuello que se me irradia hacia los hombros, tengo dificultad para movilizar el hombro, siento dolor, ¿qué me puedo hacer? En fisioterapia
lo único que puedes hacer es ir al médico que te evalúe, te dé un diagnóstico, porque desde, como te vengo diciendo, puedes tener una hernia, puedes tener una protrusión, puedes tener un pinzamiento, puedes tener desgaste cervical, puedes tener osteoporosis, puedes tener hasta una bursitis en el hombro, te puede dar síntomas diferentes según cada paciente. Nunca vamos a tener dos pacientes con el mismo diagnóstico y que tengan la misma clínica. Todos los síntomas en las personas son diferentes. Así como el calor lo tolera una persona diferente de otra, el frío lo tolera una persona diferente de otra, siendo el mismo frío y el mismo calor, así son los síntomas que se originan con una lesión. En la columna puede tener 20 lesiones diferentes y todas van a tener unos síntomas muy similares. Por lo que en fisioterapia yo jamás doy diagnósticos, tratamientos ni consultas telefónicas. Lamentablemente, con lo de la pandemia, prefiero atender menos pacientes, pero en vivo. Lo tengo que atender viéndolo porque necesito saber cuáles son sus síntomas para poder trabajar en su recuperación. En fisioterapia no trabajamos un diagnóstico, nosotros trabajamos unos síntomas de un diagnóstico. Sobre el síntoma va a trabajar el médico según la especialidad que tenga. En fisioterapia nosotros trabajamos síntomas que da una determinada lesión o una condición. Entonces, sobre la estenosis, el protocolo de rehabilitación es muy amplio, siempre va a estar basado en aumentar tono muscular, trofismo muscular, mejorar sensibilidad, disminuir dolores, relajar musculatura contraída y mejorarle la calidad de vida a los pacientes. Ese es el objetivo de la fisioterapia en estenosis vertebral. ¿Lo podemos mejorar? Sí, hasta en un 70, un 80% de la vida cotidiana lo podemos mejorar. En lo personal, prefiero trabajar con pacientes que no han sido operados con los que sí han sido operados. Veo mejor resultado en la persona que entra en plan de rehabilitación sin cirugía. Puede contener el plan de rehabilitación desde cinesiterapia, mecanoterapia, hasta decir ya basta, trabajo respiratorio, cardíaco, reeducación de la marcha, ejercicio para fortalecimiento muscular, coordinación neuromuscular, y tenemos una gama de ejercicios adicionales como los de Clark, los de Williams, que nos dan estabilidad en la zona de la columna. Por lo que necesitamos tener en cuenta que los pacientes ameriten una buena atención en rehabilitación. El tiempo de que dura la terapia puede variar desde 1 hora hasta 1 hora y media con cada paciente, de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente. En rehabilitación no tenemos de que no, que va a durar tanto, no, déjame ver cómo está el paciente, qué necesita. Porque a veces en ayudarlo, en esperar el tiempo de recuperación, el paciente puede variar el tiempo de duración. Bueno, amigos, compartan el video. Muchas personas que conocen pueden estar teniendo los síntomas y un diagnóstico a tiempo les puede cambiar la vida a una persona. Los síntomas suelen ser muy recurrentes, muy parecidos: dolor cervical, dolor de cabeza, disminución de la actividad en las manos, amanecer con las piernas o las manos adormecidas. Eso no es, si se hace frecuente, eso no es normal, necesita un diagnóstico médico. Compartan el video y ya vamos a estar más frecuentes haciendo la parte terapéutica de cada una de las lesiones que vamos a hablar. Gracias por su apoyo y gracias por las palabras que han llegado por las redes. Se les agradece, se les extraña y estamos activos para otro capítulo con las lesiones en fisioterapia. Nos vemos entonces. Gracias.